Campana que rasgó el silencio en mi pueblo, allá en mi niñez. Campana, yo siento un titón en mi alma desde que la arena en tu suelo pisaron mis pies. Becerril del Campo es una población ubicada al noroeste de Colombia. Su historia fundacional está registrada en los archivos de Indias y en los relatos de cronistas que dan cuenta de haber sido ordenada por la realeza española. La maravilla de Becerril, que fue ciudad con más categoría, que incluso tú encuentras en el Archivo General de la Nación más documentada la historia de Becerril que la de Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Tiene más de 200 folios. Ese fundador, como que era leguleyo, tinterillo, yo no sé, todo lo documentaba y todo lo registraba en Santa Marta y en Bogotá. De tal manera que salió la fundación aprobada por el gobernador y al poco tiempo llegó la fundación aprobada por la audiencia del nuevo reino. Y todo eso está allá, todo eso está allá. Hay un informe que tiene más de 80 páginas del capitán Cristóbal de Almonacid, que recibió la orden de reconstruir la ciudad ya destruida por los indígenas. Eso pasó muchas veces. La certeza que su territorio fue habitado por indígenas que fueron avasallados por el conquistador y luego por el colonizador se confirma en algunos vestigios encontrados de la susodicha ciudad española. Fúndese la ciudad de Becerril del Campo, ciudad. Los españoles fundaban villas, hatos y ciudades. Ciudad, ¿sí? Créese la notaría, el consejo, una cosa portentosa. Y todo se hizo. La gente, desde que la historia dice que formaron a Becerril, la corona española hizo formar a Becerril, los indios lo quemaron 2 veces. Los españoles desplazaron a los indios, no a Aníbal, Paleólogo y Becerra. Fue una comisión que vino de España expresamente a fundar un Becerril por aquí en esta región. Entonces no fue un hombre, fue una comisión que vinieron a eso. Estos datos, producto de la investigación documental, contrastan con el relato de abuelos que dicen haber encontrado a un indígena cuya condición era la de la defensa natural de su territorio ancestral. No hubo ninguna relación, ni amistosidad, ni pelea, porque el indio huyó. La tradición oral no te da datos sino de los últimos 100 años como mucho. De ahí para atrás está la historia que a los viejos los desenfoca, ¿sí? A los viejos desenfoca. Hay cosas maravillosas y conmovedoras, ¿sí? Que ellos han intentado explicarse cosas que nadie les explicó y que son del pasado histórico y han hecho una interpretación muchas veces equívoca. No me refiero a Becerril, me refiero a muchas comunidades, eso me ha pasado, ¿sí? Entonces la tarea es de uno. Y termina uno explicándoles a ellos y para ellos es de gran satisfacción. También fue Becerril del Campo, un territorio en donde la ganadería como principal factor económico trajo consigo el elemento africano que logró matizar la etnicidad que le da identidad al colombiano. La gente cantaba, hoy nadie canta. Entonces se iba al río y estaban las señoras lavando y se oía el canto de lejos, cantaban lindo, los cantos tradicionales. Y así cantaban las cortadoras de leña y las pangadoras de corozo. Son unas tradiciones maravillosas. Esas señoras pangando corozo y pilando cantaban precioso. Y eso a mí me cautivaba. Yo recuerdo que estando yo un muchacho pelado, mi mamá cuando oía el pum pum, ella le gustaba mucho ir a acompañar a Roselena, iba mucho a acompañar a Chayo Viña, a Chayo Buena, a Carmen Guerra y algunas mujeres de la época de ella también, de aquí Becerril tocaban. Y a mí me gustaba escuchar el sonido de ese pilón, pam, pam, y los versos que cantaban. A quien se les canta aquí, a quien se le dan las gracias, a los que vienen de afuera o a los dueños de la casa. Pam, 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 pam. Es diferente la tonada al vallenato, para que eso sí, porque que tal vez sería como era originado por el golpe de las de la mano del pilón y el balay, el maíz, el tra, el son del pilón y la tonada que le daban las cantoras, porque eran mujeres las que cantaban. De esa amalgama racial surgieron elementos propios de cada raza que al encontrarse le dieron origen a una población con una inmensa riqueza cultural, y es la música uno de los primeros elementos que se pueden destacar. El romero es de aquí, original de Becerril.
Becerrumero ojo verde, ojo gato de aquí de Becerril. Conachico es becerrilero, puro bocachico de aquí de Maraca. Y morrojón de aquí de ahí de Bucrón. Ya se fue grande ya, porque no hacía vida con la madrastra, se fue para donde el padrino. A lo crió el padrino de él en Villanueva, o la madrina. Por eso se cría Colástico en Villanueva, pero es que Necto, becerrilero, Necto de los 4 costados. Aquí no te voy a coordinar, Rosendo con su familia. El Mocho Mon con su hermano. Mocho toca acordeón, Enrique toca acordeón, Chucho toca acordeón, Camilo toca como acordeón, Tulio toca como acordeón, el Miguelito Bonilla toca acordeón, Luis Osorio toca acordeón. Mucha gente aquí. Pacho Pura. Podemos hablar de Pedro Pablo Molina, fue músico de acordeón. Y acordeones de un solo teclado. Aprendió a tocar Camilo Cárcamo, Miguelito Bonilla, Luis Guillermo Osorio, que también fue un gran músico de acordeón. El Mocho Mono, sí, él aprendió a tocar acordeón, y el hermano Enrique también. Pero Filemón se perfeccionó en el acordeón porque ese Mocho sí, claro que él fue Mocho después. Hombre que tocaba bien el acordeón. A Felipe Yepes, acordeonero, que tocaba merengues, puyas y sones en el siglo XIX. No es el único, no es el único. Era la época de Francisco el Hombre, probablemente él era mayor. Pero a mí me costó mucho trabajo convencer a la gente que las cosas eran así, porque la gente creía que el acordeón era cosa de 50 años y que el vallenato había surgido con el acordeón. Y al explicar históricamente el fenómeno resultó mucho más serio y de mucha mayor raigambre. Con Felipe Yepes fue aquel, pero de allá para acá usted encuentra gente de tanto portento como Rosendo Romero Villarreal, el padre de la dinastía de los Romeros que hoy es de Villanueva, becerrilero raizal, tío de la mamá de Alejandro Durán, que era también de estirpe becerrilera, de vieja Juanadía Villarreal. Y Filemón Quirós, el Mocho Mon, yo tengo grabadas las versiones de Alejandro Durán, de Luis Enrique Martínez, de Emiliano Zuleta, textuales, yo no los puse a decir eso, que el mejor acordeonero de la época era el Mocho Mon. Ellos decían, lo único era que él no componía, pero él tocaba las cosas de nosotros mejor que nosotros. Sí. Y por ejemplo, a mí Alejandro Durán le consulté sobre una canción, Los Campanales, que había discusión, que había sido grabada como de él, y yo le dije, maestro Alejo, el Mocho Mon me contó a mí una cosa, confírmeme sí o no, confírmeme, o niégueme. El Mocho Mon me dice que en el año tal, yo no recuerdo ahora el año, se encontró con usted en Barranquilla, en la calle 30, eran muchachos ustedes, amigos de acordeón, y montaron una parranda, y en esa parranda él enseñó un canto que él se lo había aprendido en Corral de Piedra, corregimiento de San Juan, a un gran compositor y acordeonero llamado Arcadio Daza, y eso se llama Los Campanales. Me dijo, Darío, tú eres necio, tú te averiguas unas cosas, eso es verdad, me dijo, eso es verdad. ¿Y por qué está nombre suyo? Me dijo, no, porque uno se aprendía las cosas y uno no sabía quién las había hecho y a uno le exigían una firma. ¿Y cómo hacía uno para buscar el que había hecho el canto? A mí me lo enseñó el Mocho Mon y yo puse la firma y quedé yo como autor. Cosas así, aportes de Becerril. Bueno, y después vendría Rafael Orozco, etcétera, etcétera. Hasta el alcalde de hoy, que es cantante. La familia Vega, hoy tenemos un exponente vigente como lo es Aider Vega, su tío Abelino, su padre Gilberto Vega, la familia García también ha contado Becerril con esta familia de que ha aportado para nuestra cultura, nuestra memoria musical. Los hermanos Osorio han sido parte fundamental de la música de Becerril. Por supuesto, la familia Orozco Maestre, en cabeza de Rafael Orozco Maestre, eso ha enriquecido nuestro folclore. Son las memorias, son nuestras dinastías
que se han vinculado no solamente en el municipio de Becerril, dejándolo en alto el nombre de Becerril, sino que también han sido partícipes para que el folclore vallenato haya trascendido donde ha llegado en estos momentos. Los antiguos habitantes de este territorio vivieron libres, acordes con la naturaleza que les derivaba su sustento. Dice que desde su formación fue un acto de ganadería. Entonces todo el que vio en Becerril tenía sus vacas. Pocas o muchas, pero las tenía. Entonces así se cabe la palabra que el cuento es que aquí no somos criados con leche pedía. Aquí el becerrero fue criado con leche de patio. No leche pedía, leche de la cara de calabazo, la vaca en el patio. Becerril era para nosotros un pueblo rico, bonito, lleno de todas las especies, tanto animal como la vegetación. En Becerril lo que había era ganado, cerdo, que era la principal industria de este pueblo. Ese becerril de ese entonces, muy sabroso, para mi edad lo veía muy acogedor, muy rico en todo, en comida, había comida abundante, porque el río Maraca nos proporcionaba el pescado. En el monte se recogía el saíno, el manao, lo que fuera, el venado. Conejo no, casi ni se comía. Se comían otras comidas menos el conejo. Lo comían, pero no con esa frecuencia de ahora. Había abundancia hasta de danta. Yo comí danta. Con el paso del tiempo, los becerrileros hicieron su aporte a la vida de la naciente república cuando sus hijos se embarcaron en la gesta libertadora al lado del gran Simón Bolívar. 400 años del nacimiento del Batallón Vargas, uno de los batallones más gloriosos de la gesta emancipadora en toda la Nueva Granada. Nació aquí en Becerril. Fue creado por el coronel Pedro Antonio García, nacido aquí en Becerril. Salió de aquí, se unió con Simón Bolívar en Cúcuta, entró, peleó las batallas esta, y aquí están los documentos. Él salió de aquí el 3 de mayo de 1813. También fueron partícipes de acontecimientos que posteriormente contribuyeron a la emancipación del territorio que habitaban. Hubo mucho maltrato, mucha persecución con los liberales. Sabes que la mayor parte de la gente tuvieron que irse, dejar el pueblo solo y vivir esa zozobra. Bueno, que vimos a vistas de ojo cómo maltrataron a Carmelo Quiró, a Carlos Urquijo, a Héctor Durán, que los sacaban en pantaloncillo la calle para fuertearlos. Y eso duró hasta mucho tiempo, pues es que eso vino, es quien aplacó esa violencia, no hay que fue Rojas Pinilla. Felipe Yepes murió antes, en el siglo XIX, en la batalla de Guamal, en 1899, porque la guerra terminó en 1901. La batalla de Guamal, esas batallas de por ahí de Chibolo, Guamal, fueron las primeras de la guerra de los 1000 días en el Caribe colombiano. La primerita fue la de Chibolo. Ahí participó el batallón Cardoso, que era de Becerril, y ahí participó ese gran acordeonero. Él llevaba el acordeón a las batallas y había estado cantando por la noche. Era el que los alegraba. Los becerrileros raizales recibieron con humildad a todo el que llegaba y fue así como su cultura poco a poco fue permeada por los ascendientes guajiros y posteriormente por gentes provenientes del interior del país. Nosotros vivíamos aquí en un círculo muy cerrado y entró Florentino Gaitán con su régimen autoritario y amplió, hizo la calle aquella y empezó a ampliar el desarrollo de Becerril hacia allá. Después llegaron los cachacos, hablando así, y empezaron también desarrollando Becerril. Pero después de ese desarrollo se sobrevino un desorden, ¿no?, que originó la quiebra de Maraca. Ellos acabaron con Maraca. Porque después que empezaban sus reses, se iban para el río, ¿no?, a matar pescado, a botar. Mi papá fue el primer guajiro que se radicó en Becerril, fue mi papá.
Porque cuando eso los Fernández iban y venían y tenían finca en Casacará, que era Nacho Fernández y Rafael Fernández, tenían en Casacará. Por aquí me se fue mi papá. Y ahí ya vino Tomás Gregorio Hinojosa, vinieron los Sarmiento, vinieron los Fernández, seguro que están aquí. Primero después Tomás Gregorio, después Pastor Sarmiento. Después vinieron esta gente de acá de La Guajira, en pos de las tierras, y pelearon las tierras y se apoderaron de las tierras, de una forma muy hábil. Porque usted tenía un rastrojito por ahí o cualquier cosa y entonces se pagaban bien, ¿no?, para coger el resto que había en el sector. Se ampliaban ellos y Becerril se acabó. Este permanente asedio de costumbres distintas poco a poco fue dimensionando a un nuevo pueblo que se diversificó culturalmente y que encontró el desarrollo por la dinámica productiva que le imprimieron los nuevos residentes o tal vez la escasez que se aproximaba a sus vidas. La familia, el becerrilero no tenía tradición de trabajo productivo con fines económicos, sino subsistencial. Los guajiros dice uno hoy, no era ninguno guajiro, en esa época todo esto era Magdalena. Estoy hablando de mi familia. Eran gentes de tierras más mezquinas, áridas, que tenían una tradición de trabajar y producir diferente acá, en donde la comida sobraba. Entonces, cuando llegó mi familia, mi papá era un pelado de menos de 20 años y comenzó a tumbar monte en la orilla del río y se hizo una platanera, sin preguntarse quién le iba a comprar plátano, ¿sí? Y comenzó a criar puercos. ¿Quién iba a comprar puercos si todo el mundo, el pobre más pobre tenía 500 cerdos? Los cerdos no costaba un peso criarlos, sino que les abrían la puerta del chiquero en la mañana y se iban para las montañas y se alimentaban con guaymaro, con caracolí, con raíces, y se les echaba por ahí el suero del queso, cualquier tontería. Estos señores en esa forma, ¿no?, se apoderaron de todas las tierras, las mejores tierras de Becerril. Eso nos prueba a nosotros, porque yo soy becerrilero de cepa, ¿no? La fama de que éramos flojos, no era eso, no era flojera. Y entonces ahí generó el mal dilema que el becerrilero es flojo. Lo que pasa aquí tuvimos un pueblo de privilegio por la naturaleza. Entonces aquí fue uno de mucha abundancia. Como había abundancia, la gente no tenía necesidad de trabajar, porque con poquito que producía, abastecía y sobraba. Las bonanzas económicas, legales e ilegales, también dieron cuenta del proceso de transformación sociocultural al que ha sido sometida esta población del Caribe colombiano. Eloy Quiroz recogió la bandera, se lanzó él sí porque él era liberal, yo no, el pueblo era liberal, fue diputado y presentó el proyecto y de ahí nació el municipio de Becerril. Pero hay que tener en cuenta una cosa, en contra de lo que han creído muchos historiadores y han escrito. Hay unos antropólogos paisas que una vez investigaron en Becerril, escribieron un libro bien interesante y ellos supusieron una cosa e irresponsablemente dijeron: Becerril es uno de esos pueblos surgidos con el cultivo del algodón. O sea, de los 400 años le cercenaron 350. Falta de iniciativa de la juventud. La juventud de cosas muy raras que no llaman la atención. Entonces eso va decayendo. Ejemplo, la religión. Cuando existía mi compadre Florentino Fernández, te saqué 2 fiestas en el año, San Juan y Candelaria. Y hay una fiesta igualita. Becerril del Campo es hoy una población que se debate entre la economía de escala, producto de las riquezas mineras que hay en su suelo, y la agricultura y la ganadería como sustento tradicional, que se resisten a perder su lugar de privilegio en la economía local. Porque es cuna de la libertad, cuna de la libertad. El coronel Pedro Antonio García fue héroe de la batalla de Bomboná, héroe de la batalla de Boyacá, gobernador de 4 provincias después de la República. Nació en Becerril. Partió de Becerril con 280 voluntarios que fueron la base para la constitución del glorioso Batallón Vargas, que combatió toda la guerra de independencia, en toda la Nueva Granada, desde aquí hasta el Alto Perú. Eso es motivo para sentir el gran orgullo de haber nacido en una comunidad como esa y de pertenecer a esa comunidad. Ese hecho y muchísimos otros de diferentes caracteres económicos, culturales, geográficos, etc.
En esta medida, y como resultado de los diversos acontecimientos que tejen el lienzo de su historia, Becerril del Campo encuentra en su patrimonio inmaterial una amalgama de elementos de distintas regiones que amenazan el propio, pero que se resiste para constituirse en un poblado sui generis en el Caribe colombiano.